La civilización humana ha conseguido grandes logros en el campo de la ingeniería técnica. Desde el diseño y construcción de magníficas estructuras capaces de atravesar la atmósfera, a otras capaces de soportar las grandes presiones del fondo marino. Pero el hombre aún no ha conseguido diseñar una estructura ni un material que pueda soportar grandes pesos, permitir el movimiento, servir de almacén y además crecer y autorrepararse. Esta estructura existe en la naturaleza desde hace muchos millones de años. Es el esqueleto. Existen animales grandes que pueden sobrevivir sin un esqueleto interno, pero viven en el agua, donde su peso está compensado. También hay animales terrestres sin esqueleto interno, pero son pequeños. Un animal del tamaño de un gato no podría sobrevivir sin esqueleto fuera del agua, ya que su propio peso lo aplastaría. El esqueleto nos mantiene erguidos, sin él nuestro cuerpo no tendría forma. Además de sostenernos, el esqueleto nos permite realizar una gran variedad de movimientos, haciendo de palanca de los músculos. El esqueleto pesa solamente un 14% del peso total del cuerpo humano. En cambio, en un edificio, la estructura supone casi la mitad del peso total. Otra misión del esqueleto es la de proteger nuestros órganos más vitales. Origen. Los primeros animales que desarrollaron algo parecido a un esqueleto interno vivían en el mar hace unos 500 millones de años. Eran animales parecidos a los peces que tenían una especie de funda cartilaginosa para proteger sus nervios largos. Gradualmente, este cordón rígido se fue transformando en una columna vertebral que daba a los peces flexibilidad y fuerza a la vez. Con el tiempo, el esqueleto de los peces se hizo cada vez más fuerte y se fue ampliando para cubrir órganos vitales como el cerebro. Algunos de los esqueletos de los peces primitivos no eran de hueso, sino de cartílago, como los de los tiburones y las rayas de los mares actuales. El agua compensa el peso de los cuerpos. Por eso en el mar existen animales tan descomunales como algunos cetáceos que pueden alcanzar 150 toneladas de peso. Si habitaran en tierra, su esqueleto no podría sostenerles. Su peso aplastaría sus pulmones y morirían. Solo el 5% de los animales son vertebrados, pero han conseguido dominar todos los ecosistemas. Los huesos de sus esqueletos son muy diferentes entre sí. Así, mientras los huesos de los elefantes, especialmente los de las patas y el cráneo, son grandes y pesados, los huesos de las aves son extremadamente ligeros, algunos tan delgados como una hoja de papel. Pero tanto los elefantes como las aves tienen que enfrentarse con el mismo problema, la fuerza de la gravedad, es decir, el peso, y tienen que solucionarlo adaptándose a sus diferentes formas de vida. Desde que los antepasados del actual ser humano adoptaron la posición erguida, el esqueleto ha ido modificándose de acuerdo a la nueva forma de desplazarse. El hombre. Nuestro esqueleto se adapta muy bien a nuestras necesidades de sujeción y de movimiento. Nuestros huesos están hechos de uno de los materiales más duros y resistentes de la naturaleza. Un centímetro cuadrado de hueso puede soportar una presión de más de 1500 kilos sin romperse. 4 veces más resistente que el hormigón.
No obstante, un hueso puede fracturarse si varias fuerzas actúan a la vez sobre él. Sin embargo, a diferencia de otros materiales, el hueso es un tejido vivo que se regenera a sí mismo. Estas extraordinarias cualidades del hueso se deben a su especial composición. Está compuesto en casi 2/3 partes por sales minerales, principalmente calcio y fósforo, que dan rigidez y fuerza al hueso. El otro componente esencial de su estructura es el colágeno, una proteína elástica que se entrelaza con las sales minerales, formando un conjunto compacto. El tejido compacto del hueso forma círculos concéntricos por donde discurren vasos sanguíneos y nervios. Unas minúsculas lagunas permiten el transporte de nutrientes y productos de desecho. Las partes huecas del hueso están rellenas de médula. Hay 3,5 kilos en todo el cuerpo. La médula roja tiene la misión de fabricar los glóbulos rojos, las plaquetas y gran parte de los glóbulos blancos, todos ellos componentes esenciales de la sangre. El cuerpo humano tiene 206 huesos, divididos en 2 partes principales. Por un lado está el esqueleto axial, que incluye el cráneo, la columna vertebral y el tórax. El resto del esqueleto, llamado apendicular, incluye los huesos de los hombros, la pelvis, los brazos y las piernas. La estructura que nos da el nombre de animales vertebrados es la columna vertebral. En el adulto tiene forma de S, lo que le da mayor resistencia y flexibilidad que si fuera recta. Está formada por 33 vértebras que se van haciendo más grandes a medida que se desciende y tienen que soportar más peso. Las costillas del tórax son huesos con forma redondeada que protegen el corazón y los pulmones. Salen de los laterales de las vértebras y los 7 primeros pares se unen por delante en el esternón. Los huesos del cráneo protegen el cerebro y los órganos de los sentidos. Son inmóviles, al contrario que los de las extremidades. La pelvis y los huesos de las piernas están diseñados para resistir el peso del cuerpo. Los de los hombros y los brazos son menos resistentes, pero permiten mayor libertad de movimientos. El movimiento. Los huesos tienen que ser rígidos para poder sostener el cuerpo y proteger determinadas zonas. Pero para que el cuerpo se mueva, se necesitan puntos que actúen como bisagras y doblen el esqueleto. Estas bisagras unen 2 o más huesos. Son las articulaciones. Los huesos del cráneo, por ejemplo, no se mueven y sus articulaciones funcionan como soldaduras que mantienen la rigidez de la estructura. Otros huesos pueden moverse ligeramente. Entre las vértebras de la columna hay unos discos que amortiguan los golpes, evitan las fricciones entre los huesos y permiten ligeros movimientos, dando cierta flexibilidad. Otras articulaciones están especialmente diseñadas para el movimiento, gracias a la acción de pares de músculos que tiran de los huesos en sentidos contrarios. Las articulaciones tienen espacios huecos que favorecen el movimiento. Los extremos de los huesos están recubiertos de una fina capa de cartílago que reduce las fricciones. Se mantienen unidos por fuertes ligamentos que limitan el movimiento y previenen las dislocaciones.
Una articulación especialmente compleja es la de la rodilla, que permite una gran libertad de movimientos y a la vez soporta el peso del cuerpo. En ella actúan 3 huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Para añadir estabilidad hay 2 cuñas de cartílago llamadas meniscos. Toda la articulación está bañada por líquido sinovial y protegida por fuertes ligamentos y tendones, conectados a los músculos que producen el movimiento. El esqueleto de los fetos es de cartílago elástico. Con los años va creciendo hasta los 16 o 18 años, según el sexo, y termina de endurecerse hacia los 25 años. El ejercicio físico fortalece los huesos y la inactividad los adelgaza. Sin embargo, en la ingravidez, aunque los astronautas hagan ejercicio, pierden una cantidad importante de hueso en pocas semanas, siendo este uno de los mayores peligros de las futuras expediciones tripuladas a Marte. El esqueleto funciona también como un importante almacén de sustancias minerales esenciales para el organismo, como el calcio y el fósforo. Además del ejercicio físico moderado, una dieta equilibrada ayuda a conservarlo en buenas condiciones. A lo largo de cientos de millones de años, la naturaleza ha creado una fabulosa estructura que ofrece protección, da forma, es resistente y además se mueve.